a acompañar ahora. En la ponencia ya, que está próximamente iniciando, nos acompaña Susana Brandán, quien actualmente hace honor a lo que ella considera que es su misión, brinda terapias holísticas iniciáticas, es maestra de Reiki Usui, terapeuta floral, arborista, cuencos, gimnasia. Brinda talleres, capacitaciones de meditación y Reiki y terapias alternativas, y nos propone una invitación hoy con su ponencia a Las flores a tu favor. Así que, bienvenida, Susana Brandán, bienvenida. Bueno, bienvenida Susana y bueno, Susana ya estuvo con nosotros en anteriores congresos y realmente, bueno, ya la van a ver, ella habla con mucha dulzura, con mucha paciencia, es como muy armoniosa a la hora, o sea, como que lo piensa muy bien a la hora de exponer y realmente todos los temas que nos trae es realmente propio, es desde su sentir. Muchísimas gracias Susana por estar y bienvenida. Bienvenida, Su. Hola, gracias por la bienvenida, por haberme invitado. Realmente estoy muy feliz. Es el tercer congreso que participo y bueno, siempre un poco ¿cómo decir? Cada vez más rico, ¿no? Porque estuve escuchando desde que inició el congreso y la verdad que encuentro un hilo conductor, ¿no? En todas las charlas y bueno, también es algo que he observado en las veces que participé y eso me parece maravilloso, mágico, digamos. Exactamente, mágico, es la palabra. Bienvenida, Su, gracias. Gracias. Bueno, para iniciar me gustaría que me acompañen a hacer una armonización para que exista esa conexión del que todos estaban hablando y que estamos compartiendo. Es algo muy sencillo, el que quiera cerrar los ojos lo puede cerrar, ponerse en posición si desean de meditación, enraizarse. Bueno, así como cuando iniciamos para estar en el presente, en el aquí y ahora. Y esto consiste en conectar el sistema nervioso central a la inteligencia física de cada uno. Que cada uno reciba lo que desee, lo que necesite, ¿sí? Considerando lo que se había dicho anteriormente. Es un no todos, es un proceso. Conectamos el sistema nervioso central a la más alta vibración del universo para que estemos en armonía. Y la más alta vibración del universo al eje de la Tierra. Esta tierra que es un ser que nos contiene, que nos sostiene. Podemos respirar profundo por la nariz, largar el aire suavemente, como cada uno lo desee. Una vez más. Y otra vez. Y bueno, suavemente volver, ¿sí? Y vamos a compartir, o voy a compartir, mejor dicho, iniciando en este 8º Congreso del Mundo a tu favor, a nuestro favor. ¿Por qué elegí el título de esta ponencia como Las flores a tu favor? Es parte de mi origen, del origen por el cual yo me dedico a las flores, a los elixires, a la terapia floral. Y una vez alguien golpeó la puerta de mi casa en una ciudad que yo no conocía. Yo tenía una beba muy chiquita y deseaba leer algo, pero no sabía qué. Y bueno, ya hace más de 2 décadas que tengo este libro, el libro de Las flores de Bach. Y bueno, recientemente aprendí algo muy importante y que forma parte en mi presente, que es devolver o regresar mejorado todo lo que me brindan. En este caso, un maestro. En este caso, 2 maestros que voy a mencionar. Desde ya el doctor Edward Bach, que es el creador de las flores de Bach, o sea, este es el origen de las terapias florales, y también dedicarlo a la memoria de mi maestra y terapeuta floral, la señora Nilda Rosanelli, que la llevo en mi corazón y que sé que espiritualmente en este momento me está acompañando para esta ponencia.
Les menciono también el origen, que es del doctor Edward Bach. El doctor Edward Bach nació en 1886 en Inglaterra y falleció en 1936. Él fue un médico de esa época muy avanzado. Era una persona que conectaba con la naturaleza de una forma súper espiritual. Era un médico, bueno, al principio no, era un muchacho muy débil físicamente, ¿sí? Pero muy inteligente. Estudió medicina, era bacteriólogo, y bueno, y para esa época, como dije, era muy avanzado, ¿no es cierto? Él investigaba, él quería saber más sobre la naturaleza, quería saber más sobre la salud, y se comprometió con ese objetivo que formó parte de su filosofía de vida. Una filosofía de vida simple, pero muy profunda, ¿sí? Como dije antes, inspirado en la naturaleza. Y él lo que empieza a observar, ¿sí? Es que desde ya todas las personas no se enfermaban de la misma forma, entonces empieza a ver y a investigar sobre las personalidades, ¿sí? De cada ser. Y entonces toma como corolario que el punto no está en la enfermedad, sino que está en la persona, que hay una disonancia, una desarmonía entre su ser espiritual, ¿sí? Su ser mental y su ser real, ¿sí? O sea, son los tres registros en los que nos movemos los seres humanos, ¿sí? Y que ese problema o ese conflicto que existe es la resultante de esa disonancia. O sea que lo que en principio él decide es que, bueno, que va a estudiar las personalidades. ¿eh? Entonces ahí empieza su investigación y, bueno, yendo a congresos, a reuniones, en un otoño que se va de vacaciones a Gales, alrededor de 1928, él hace un hallazgo, ¿sí? Paseando por los campos, porque siempre andaba en contacto con las flores, las plantas silvestres, ¿sí? Él descubre 3 plantas, 3 flores. Yo no tengo el ramillete real de flores, pero tengo mis frasquitos, a donde están los elixires, ¿sí? Uno de ellos, Mimulus, otro de ellos, Impatient, y otro de ellos, Clematis. Estas 3 plantas, ¿sí? Estos 3 elixires, porque obviamente esto es un proceso desde que la vibración de la flor entra a un goterito, a un frasquito, pasa mucho. O sea, en ese momento él fue el gran precursor de la homeopatía, porque lo que hacía era experimentos con vacunas. Estaban los bacteriólogos tradicionales que hacían los experimentos de las vacunas con bacterias, y como a él eso no le parecía tan natural, él hacía sus experimentos con las plantas. Entonces estas fueron Mimulus, Impatient y Clematis, las 3 con las que él inició. Les doy un pantallazo. Mimulus es una flor, una vibración. ¿Y por qué digo vibración? Porque a lo mejor quieren saber de dónde saco esto de vibración. Porque nos basamos en que somos energía, ¿sí? Somos energía y vibramos como una caja de resonancia, ¿sí? Podemos estar, por ejemplo, un instrumento de cuerdas. Puede estar afinado o desafinado. Y bueno, a nosotros nos sucede lo mismo. Entonces, Mimulus, por ejemplo, ¿sí? Que generalmente son florcitas amarillas, por ahí hasta flores amarillas que ustedes puedan tener en un jardín, ¿sí? No exactamente con esta. Se dice que las flores que uno tiene en el jardín generalmente son las que uno necesita. A lo mejor les sirve eso, observar sus jardines si es que tienen. Para volver a Mimulus, Mimulus es para las personalidades que tienen miedo, ¿sí? Miedos conocidos. Por ejemplo, no sé, miedo a la oscuridad, miedo a determinados animales, etc. Yo les doy un ejemplo. Impatient. Impatient, como dice la palabra, o sea, es en inglés, pero viene de impaciencia.
o sea, personalidades nerviosas, personalidades inquietas, ¿sí? A veces un ejemplo de consultantes que yo tengo niños, ¿sí? Para niños hiperactivos, por ejemplo. Y clematis es como una planta trepadora. Es una plantita trepadora que tiene unas flores hermosas. Puede haber de distintos colores clematis, puede haber violetas, blancas, pero se lo relaciona con esto de las personas que se van, o sea, que tienen mucho aire, que son muy soñadoras, ocurrentes. O sea. Entonces, estas son las 3 plantas con las que él inicia su sistema floral. Bueno, ya se las mostré. Pero bueno, como era incansable, sigue investigando y su objetivo, ¿cuál era? Como dije antes, tratar al ser humano, tratar al hombre, o sea, tomar como centro al humano, pero no a la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Crea un sistema con muchísimas más flores. El sistema posee 38 flores, ¿sí? Solamente una vibración, la 37, es agua de manantial. Esa no es una flor, ¿sí? Rock water, agua de roca, agua de manantial, que es una vibración que se utiliza mucho para ser flexible, para flexibilizar, para relajar, ¿sí? Para relajar cuando hablo, como les dije antes, ¿sí? Empezando por nuestros pensamientos, nuestras emociones, llegando a lo real que es nuestro cuerpo físico. Les estoy hablando de generalidades, ¿sí? Bueno, entonces él, al armar este sistema, lo que hace luego es, de acuerdo a las personalidades que estudió, ¿sí? Que definió, mejor dicho, a la resultante, lo que hace es dividir estas vibraciones, estos elixires, en 7 grupos. Y los grupos son los grupos de los miedos, los grupos de las personas con incertidumbres, el grupo del desinterés, de las personas que están desinteresadas, o sea, desde lo más simple hasta lo más extremo, hasta desinteresados de vivir, ¿sí? Los grupos de soledad, los hipersensibles, los que están desalentados, ¿sí? Que no saben qué camino tomar en la vida, y los que se preocupan. Pero generalmente, en vez de preocuparse por ellos mismos, preocupados por lo que sucede alrededor, por el que dirán, ¿sí? Todo eso son realmente, yo lo anudo mucho a este sistema y bueno, como experiencia lo comento, que lo estoy utilizando mucho con muchos casos con mis consultantes, porque ya, bueno, como ustedes habrán visto, habrán vivido desde el 2020, hizo que hoy día, ya en el 2023, haya personas con muchas de estas situaciones, ¿no? Que desembocan en desinterés, en situaciones de tristeza, de miedos, etc. Así que hoy día es uno de los sistemas que yo estoy utilizando mucho con mis consultantes. Y que siempre, y desde el primer momento, cuando les nombré a mi maestra Nilda, yo lo experimenté en mí, en realidad. No fue algo que dije, ay, sí, voy a estudiar terapia floral. No, yo pasaba por un momento crítico y ahí fue que inicié con esta maravilla. Una pregunta que tal vez se podrán hacer es, ¿qué son las flores? O sea, ¿qué son las flores de Bach? No solamente hay flores de Bach, como les dije antes, Bach, el doctor Bach fue y es el origen. Hay de muchos tipos de flores, les puedo nombrar orquídeas de África, sistemas de rosas, hay muchísimos tipos de flores, distintos sistemas, pero todos los sistemas, ¿sí? Son sistemas de medicina natural, son elixires que llegan a la botellita, como les decía yo, a través de distintos métodos. O sea, ya ahí entraríamos en una parte natural, pero química, ¿sí? Medicina natural que no tiene contraindicaciones, ¿sí? No tiene contraindicaciones
Es una medicina que inclusive hoy en la actualidad se nombra alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que se puede alternar también con otras, por ejemplo, la alopatía, ¿sí? O la medicina científica, por decirlo. Yo tengo casos donde psicólogos me han enviado a sus pacientes para hacer, digamos, una integración de los dos tipos de medicina y que da muy buenos resultados, ¿sí? Y también a la vez desmitifica este tema de que las medicinas florales, naturales, no sirven. Yo diría que todo en su medida y todo con una guía. O sea, no hay que pensar que esta botellita por sí sola es mágica, ¿sí? Todo lleva una decisión, un compromiso de parte del consultante, sobre todo, si decide hacer la experiencia. Bueno, estas personas a las cuales yo les estoy diciendo consultantes, o sea, son las personas que quienes pueden, digamos, hacer este tipo de experiencias, este tipo de terapia, todo ser humano, no importa la edad ni el estado en que estén. Estado me refiero, por ejemplo, una señora embarazada. Los niños, las plantas, ¿sí? Dan muy buenos resultados si tienen alguna plantita que se encuentra en un estado que parece que va a decaer, por ejemplo, ponerles unas gotitas, preparar, hacer un preparado justamente y regarlas, es espectacular. Y también para los animales. Yo tuve una experiencia con una familia hace 2 años ya, que bueno, que venían todos. Venía la señora, el esposo, la niña y el perrito. Todos nos reuníamos y ahí se hacía una terapia en conjunto. Es maravilloso, les puedo asegurar. Y generalmente los niños y los animales, como son muy inocentes, son los que al principio absorben mayormente y aceptan este tipo de elixires. Y algo que también les quiero compartir, esta es una fórmula que se puede preparar, que yo la preparo, o que ya viene preparada. Y es un remedio de rescate, ¿sí? O rescue remedy, en inglés, ¿sí? Este remedio es un remedio que se utiliza en momentos de shock, de crisis, momentos emocionales muy fuertes, que pueden ser, no sé, una mudanza. Llamémosle mudanza, no solamente una mudanza de que nos cambiamos de casa, de ciudad, demás. Puede ser un estado, no sé, una separación, distintas clases de duelo, digamos, ¿no? Porque una separación es un duelo, también una persona que se pierde, que se desencarna, que desencarna, también es un duelo. Y esta fórmula, que es una fórmula maestra, está formada por 5 flores. O sea, las 3 flores que él primero descubrió, más 2 flores más. Impatient, como les nombré, Cherry Plum, que esa no se las nombré, esa es para cuando una persona tiene pensamientos recurrentes, pensamientos obsesivos, o sea, cuestiones que no le hacen bien a su mente, o sea, yo le diría imaginarios, ¿sí? Imaginarios que se hacen muy densos, Cherry Plum. Rock Rose es ya para como miedos más extremos, como terror, como pánico. Clematis, que se las nombré, esa planta que yo les decía, que se la caracteriza con los soñadores, con las personas que también se van por el aire. Y la otra es Star of Bethlehem o Estrella de Belén, que es una flor que también es para momentos de cambio, cambios muy profundos. Como verán, es una fórmula especial que ya les digo, se puede utilizar no todo el tiempo, o sea, no en un, digamos, en un tratamiento constante, sino en momentos de shock. Yo, por ejemplo, a mis consultantes les sugiero que siempre tengan Rescue Remedy para momentos de shock y de acuerdo a lo que le suceda a cada uno, por supuesto.
algo que quiero resaltar es lo que es ir a comprar una botellita a algún laboratorio o alguna farmacia, que no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Y otra cosa es realizar una terapia floral. O sea, tener la experiencia, decidir con el compromiso y la constancia, ya que en general las terapias alternativas no son así como les decía, o sea, no hace magia porque sí, sino porque la persona pone de sí, toma una decisión y hace un equipo con el terapeuta. O sea, una guía. Esa es la diferencia. O sea, una cosa es ir a comprar y otra cosa es realizar una terapia. Porque, ¿qué pasa en la terapia? En la terapia llega el consultante y el terapeuta ve qué personalidad tiene, utiliza una herramienta que se llama escucha. En mi caso, utilizo esa herramienta, escucho al consultante, porque hay veces no es que va a venir la persona y va a decir, ay, me duele un pie, por ejemplo, ¿sí? Que eso también sería ingresar a la terapia la simbología del cuerpo. Pero bueno, hay momentos en los cuales en ese equipo del consultante, el terapeuta y los elixires, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la resultante es un diagnóstico. Y el diagnóstico no se logra en una venta, ¿sí? El diagnóstico se logra formando ese equipo. El terapeuta diagnostica y ahí le prescribe qué flores va a necesitar, por cuántos días. En mi caso, yo tengo los elixires y formulo personalizadamente lo que el consultante necesita. ¿Sí? Anudando, digamos, también con lo que hablaban las compañeras que hablaron de salud, que hablaron de bienestar, yo les quiero leer una frase del doctor Bach, que es simple, como era él, pero profundo, como todo lo que descubrió, y que es esta: la salud es nuestra herencia, nuestro derecho, es la mente y el cuerpo, y esto no es un ideal lejano, difícil de alcanzar, sino uno tan fácil y natural que muchos de nosotros lo pasamos por alto. O sea, creo que son palabras simples, pero que, bueno, transmiten la importancia de tener ese bienestar y que la salud es todo, ¿no? No solamente en nuestra parte externa, sino desde dentro hacia afuera nuestro. Muchísimas gracias, Susana, por tan armoniosa, calmada y tranquila. Yo creo que todos estamos como con la energía súper espontánea y de verdad no la calmaste porque tienes un tono de voz y todo lo que explicas hace que esto funcione, que fluyamos, ¿no? Que controlemos todas las emociones. Así que gracias, Susana. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Los quiero mucho. Os amo. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.